Supercrack Estrella presenta. Emanuela Orlandi desapareció de camino a casa en 1983. El reconocido exorcista no dudó en señalar que Emanuela Orlandi fue víctima de explotación sexual en el Vaticano. A lo largo de 3 décadas, Gabriele Amor realizó 70.000 exorcismos. Tiene varias publicaciones sobre su rol como exorcista. La desaparición hace cerca de 4 décadas de Emanuela Orlandi, de 15 años, en nada más y nada menos que en las zonas aledañas de la residencia del Papa, sigue siendo un misterio sin resolver, que ha llevado a manejar diversas hipótesis con el fin de saber qué pasó realmente con ella tras perderle el rastro aquel 22 de junio de 1983. Una de esas teorías fue la que dio Gabriele Amor, quien señaló que la adolescente había sido víctima de explotación sexual. Fue en 2012 que el conocido exorcista del Vaticano, en su libro donde cuenta su experiencia expulsando demonios, también se refirió al caso Orlandi. Se organizaban fiestas en las cuales estaba involucrado como reclutador de muchachas también un gendarme de la Santa Sede. Creo que Emanuela fue víctima de esto. Nunca he creído en la pista internacional, tengo motivo para creer que se trató de un caso de explotación sexual con el consiguiente homicidio poco después de la desaparición y ocultamiento del cadáver. En estos hechos, estaba también involucrado personal diplomático de una embajada extranjera ante la Santa Sede, se lee en el texto. Debido a que lo dicho por el sacerdote causó gran revuelo, aunque solo quedó como una teoría más, te contamos quién es él y todo lo que se sabe. ¿Quién es Gabriele Amor? Literalmente, Gabriele Amor es la persona que se encargó de luchar directamente contra el demonio desde que se convirtió en el exorcista de la diócesis de Roma en 1985. Ganó popularidad por sus libros, conferencias y entrevistas en las que contaba su experiencia enfrentándose y expulsando a Satanás de los cuerpos que poseía. Él nació en Módena, Italia, el 1 de mayo de 1925. Se ordenó como sacerdote en 1954 y fue nombrado exorcista oficial en 1986, llevándolo a fundar en 1990 la Asociación Internacional de Exorcistas, la cual presidió hasta que cumplió 75 años en 2000, aunque fue declarado presidente honorario de por vida. Asimismo, se convirtió en miembro de la Sociedad de San Pablo, la congregación fundada por Santiago Alberione en 1914. Falleció en Roma el 16 de septiembre de 2016 a los 91 años. Sus restos se encuentran en el cementerio laurentino. ¿Qué le pasó a Emanuela? El 22 de junio de 1983, Emanuela regresaba a casa tras una clase de flauta. Fue vista por última vez en una parada de autobús en el centro de Roma. La muchacha de 15 años simplemente desapareció. Nadie la ha visto desde entonces. Siguieron décadas de especulación. ¿Fue secuestrada y asesinada? Si fue así, ¿dónde está su cuerpo? Paganismo y ritual satánico para abrir puertas hacia otros mundos, donde se usan cuerpos humanos. Fue un mes después de su desaparición cuando en España, Sevilla, más de 1.500 personas avistaron un ovni en 1983 en los festivales de Itálica. Entre las 10 y las 11 de la noche pudo verse en toda Andalucía occidental, contaba ABC de Sevilla, un objeto volante luminoso. Cruzaba el cielo hacia poniente a baja altura y gran velocidad. Muchos fueron los avisos sobre este fenómeno, que se atribuyó a un aerolito o a una estrella fugaz. Itálica es una antigua ciudad romana situada en el actual término municipal de Santiponce, Sevilla, en la comunidad autónoma de Andalucía, España. Fue llevada a Sevilla Emanuela Orlandi en 1983. El caso es que no fue el único ovni del que este periódico dio cuenta en el verano del 83. Una familia vio en el Aljarafe un ovni del tamaño de una casa, se leía en la edición del 21 de agosto de ese año. Despedía fuertes chorros de luz de fuego que iluminaban el campo. 1983 empezaba aquel verano con la operación Salida. El éxodo hacia Rota, Matalascañas, Masagón o Chipiona no entendía de seguridad vial, ni rastro de señalización, ni de cinturones, todos los niños en el asiento de atrás a la playa se iba a pelo y en un R5 o un Opel Corsa. Mientras unos escapaban del calor, otros se quedaban a trabajar en Sevilla. Los que podían, claro, porque el paro llegaba en el 83 al 17%. Y las previsiones, habida cuenta de la bajada de la construcción también entonces, eran aún peores. El ministro del ramo, Miguel Boyer, pronosticaba que el país llegaría a ver un 22% de desempleo. De hecho se superó esa cifra antes de final de año. De momento, las colas en el INEM tenían a 2.200.000 de personas. Jauja, comparado con ya cifras de 2013.
Cuando los satanistas se encuentran, para identificarse utilizan una expresión que significa ¿lo adoras? En latín suena como Coliseo, por eso el Coliseo de Roma es el centro del satanismo, explica Donato Carrisi señalando la siguiente parada de los penitenciarios. El Coliseo era un lugar de muerte, era un lugar donde se iba a morir y a ver morir. Hoy deberíamos huir del Coliseo, pero es el lugar más visitado de Italia. La iglesia de San Marcello in Corso, de la que hablábamos al principio, es otra de nuestras estaciones, con su polémico crucifijo de rostro doliente y presunto retrato de un asesinado. La talla tiene otra historia, dice Carrisi. La iglesia ardió en 1519 y lo único que se salvó del incendio fue el crucifijo de madera. Cuando en 1522 llegó la peste a Roma, la gente creía que esta cruz tenía algo especial y milagroso, así que quiso que encabezase una manifestación rogativa para que Dios se llevase la enfermedad. El Papa se oponía por el peligro de aumentar los contagios, pero la gente ganó la batalla y la procesión duró 16 días y 16 noches en los que nadie se contagió y la peste desapareció de la ciudad. Entonces el crucifijo, ¿es un símbolo del bien o del mal? ¿El poder de curación, de dónde llega? Otra pregunta intensa para la que ni él ni nadie tiene respuesta. Donato Carrisi emplea entre 8 y 9 meses en documentarse sobre el crimen antes de escribir uno de sus exitosos thrillers, que incluso tienen enganchado al mismísimo Dan Brown, lo escribió en un tuit el año pasado. El bien y el mal están en la base de todas las historias. No creo en los buenos, dice. Todos tenemos un lado oscuro. Si alguien dice yo soy bueno, empiezo a tener miedo. Una de las cosas que Carrisi asegura haber aprendido buceando en los pecados de la penitenciaría es que el mal ha evolucionado muy poco a lo largo de los siglos, mientras que el bien ha ido cambiando de forma. Y tiene otra de sus espeluznantes historias que lo demuestran. Su tesis doctoral fue sobre un pedófilo que mató a 2 niños en Italia, Luigi Chiatti. Donato se encontró con Chiatti en la cárcel. Tenía un trastorno narcisista de la personalidad. Hablaba de los delitos con todos los detalles, él no se presentaba como el monstruo, se vanagloriaba. Cuando mató al primer niño, apareció un mitómano que confesó el asesinato y la policía se lo creyó. Chiatti escribió entonces una nota dando detalles que solo quien hubiera matado al niño podía saber. Chiatti estaba contento de ser el monstruo. Cuando Donato se fue a mirar el archivo de los pecados mortales, encontró la confesión de un pedófilo que mató a un niño, y este pedófilo utilizaba los mismos esquemas mentales y las mismas palabras que Chiatti. Solo que este pedófilo de la confesión vivió en el siglo XVI. Esto es Roma. Exclama, el lugar más misterioso del mundo. Al fondo de un pasillo rodeado por sabias piedras, que han sido testigos en silencio de miles de años de historia, aún pueden escucharse las voces de quienes oraron a la diosa Dea Caelestis, una divinidad de origen norteafricano, cuyo culto se expandió en el siglo III después de Cristo. Y si no se escuchan, se pueden imaginar. El ambiente nocturno invita a ello, a trasladarnos en el tiempo, a ese instante en las que las prácticas mágicas y rituales se fundían en la oscuridad. En las galerías del conjunto arqueológico de Itálica, en Santiponce, Sevilla, se han documentado estos rituales, incluso después de su abandono. Ello, sumado al santuario de Dea Caelestis, las capillas dedicadas a Némesis o el espacio dedicado posiblemente a Hécate, conforman el origen de las visitas nocturnas de Itálica, promovidas por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico como propuesta cultural para las noches estivales. Un paseo nocturno en el que los visitantes puedan recorrer, guiados por un experto, los espacios de culto que alberga el anfiteatro romano. Un paseo en el que, en pocas paradas, se podrá seguir el rastro de la religiosidad de los habitantes de la ciudad romana y descubrir así algunos de los aspectos más desconocidos de este espacio. En la plaza que antecede al anfiteatro, la Porta Triumphalis, acceso principal al edificio, da comienzo el recorrido. Allí, una guía explica la historia y los usos del edificio desde su construcción en la época del emperador Adriano, s. 2 después de Cristo, hasta nuestros días. Los visitantes inician así este particular viaje al pasado. Acompañados de la luna entran por un pasillo lateral del anfiteatro, justo el mismo camino que seguían los gladiadores, fieras y espectadores para acceder al interior del recinto. El espacio es amplio con paredes de sillares y bóvedas de opus caementicium, el hormigón empleado por los romanos, y en un lateral puede observarse la rampa de bajada de la fosa bestiaria, donde introducían las jaulas de las fieras salvajes.
Y, acto seguido, tras imaginar el momento del espectáculo, tanto de caza, venaciones, como las luchas de gladiadores, Munera, los visitantes pisarán la arena del anfiteatro, en la que se podrían revivir centenares de escenas y las voces del graderío. La siguiente parada, la Puerta Livitaría, en la que puede contemplarse el buen estado de su fachada tras su reciente restauración. En estancias aledañas a este espacio, en el transcurso de las últimas excavaciones arqueológicas, se han documentado ofrendas rituales mágicas, practicadas entre los siglos 3 y 4 después de Cristo, relacionadas con el mundo de los muertos. Estas ofrendas consistían en vasijas enterradas en el suelo en las que se colocaban restos de gallinas. En fin, amigos de Supercrack Estrella comenta.